La primera vez que se lo dijeron, Lucía no entendió bien las palabras. Solo vio cómo el médico movía los labios, cómo señalaba unas cifras en la analítica, cómo el bolígrafo marcaba una palabra difícil en el informe. Enfermedad crónica. Sonaba a algo que no termina, a algo que se queda, a algo que sin pedir permiso se instala en tu vida como un inquilino que no se va. Lucía salió de la consulta con un montón de papeles en la mano y un único pensamiento golpeándole la cabeza. ¿Por qué a mí? Lo repitió en el ascensor, en el coche, en la ducha, esa noche, como un eco que no encontraba paredes nuevas donde rebotar, y volvía siempre al mismo sitio, el centro del pecho. Los meses siguientes fueron una sucesión de pruebas, esperas, salas blancas con sillas de plástico. Lucía aprendió el olor de los hospitales, las conversaciones en susurros en los pasillos, las miradas rápidas de los familiares, ese silencio raro en las salas de espera donde todos fingen que están tranquilos. En cada sala de espera, ella sentía que llevaba una etiqueta invisible en la frente, enfermedad crónica, y con esa etiqueta, cada nueva molestia se convertía en sospecha. Cada dolor era una amenaza, cada síntoma una pregunta. Pero por encima de todas, había una que regresaba una y otra vez, como un pensamiento obstinado que no sabe rendirse. Un poco más intenso, pero contenido. Un día, la citaron para una revisión trimestral. Estaba especialmente cansada. Esa semana, el cuerpo le había recordado con fuerza que ya no jugaba bajo las mismas reglas de antes. Se sentó en la sala de espera, miró la pantalla con los números que iban cambiando y apretó los papeles entre las manos. A su lado había un señor mayor con gorra y bastón. No dejaba de observarla de reojo, como si reconociera algo en su gesto. ¿Primera vez?, preguntó él con voz suave. Lucía sonrió por cortesía. No, ojalá, pensó. Solo otro control. El hombre asintió, como quien sabe más de lo que dice. Ya, a mí ya me conocen por aquí. Si me pusieran puntos en la tarjeta, ya habría ganado una tostadora. Ella soltó una risa breve, casi por inercia. Yo todavía no llego a tanto. A veces me sigue pareciendo que esto no va conmigo. Hubo un silencio. Ella dudó. Y al final, casi sin pensarlo, las palabras salieron solas. Es que no paro de preguntarme una cosa. ¿Por qué a mí? Hay gente que vive fatal, que se cuida poco, que ni pisa un médico, y está bien. Y yo, que intentaba hacerlo todo como toca, esto. Se dio cuenta de que había hablado demasiado. Bajó la mirada, un poco avergonzada. El hombre no se ofendió, no se mostró incómodo. Simplemente se acomodó mejor en la silla, como si se preparara para contar una historia que ya había contado muchas veces. Yo también me lo pregunté, dijo, muchas veces, y un día se lo pregunté a una enfermera. Le dije, ¿por qué a mí? Hizo una pausa breve, como si volviera a ver la escena. ¿Sabes qué me contestó? Me miró fijamente y me dijo, ¿y por qué a ti no y a otro sí? Lucía frunció el ceño. Así, sin más, suena duro. El hombre asintió. Lo es. Ese día salí de allí cabreado. Pensé que era una respuesta cruel, pero con el tiempo entendí lo que me quería decir. Verás, cuando decimos, ¿por qué a mí? En el fondo estamos diciendo, esto es injusto, no me tocaba a mí, le debería tocar a otro. Como si hubiera una lista, como si existiera una especie de justicia cósmica que decide quién merece la enfermedad y quién no. La vida no funciona así. La enfermedad no es un castigo personalizado, continuó él. No es, al que se porta mal le toca, al que se porta bien no. Es parte de la fragilidad humana. Unas veces se cruza en el camino de unos, otras veces en el de otros. A mí, aquella enfermera, en realidad me estaba diciendo, lo que te pasa no es porque seas especial para mal, ni porque seas peor que otros. Te pasa porque eres humano, y a los humanos nos pasan estas cosas. Preguntarse ¿por qué a mí?
es mirar el dolor como si fuera una injusticia selectiva. Pero preguntarse, ¿y por qué a mí no y a otros sí?, es reconocer que nadie está blindado, que no eres menos ni más que los demás. Lucía tragó saliva. «Entonces, ¿tengo que resignarme?», preguntó en voz baja. «Aceptar sin más que... ya está, ¿esto me tocó?». El hombre negó suavemente con la cabeza. «No, no se trata de resignarte, se trata de cambiar la pregunta. Mira», añadió, «yo estuve años en el ¿por qué a mí?, y no encontré respuesta. La pregunta estaba mal formulada. La enfermedad le había quitado cosas. Le había quitado fuerzas, le había quitado planes. Pero también le había dado algo que antes no tenía. Paciencia, humildad, otra forma de mirar el tiempo. Le enseñó a pedir ayuda, a escuchar su cuerpo en vez de pelearse con él. A dejar de creer que tenía todo garantizado. «No te voy a mentir», dijo él. «Duele, cansa, agota. Hay días de rabia, de llanto, de querer mandarlo todo a la porra. Eso es normal, no eres menos fuerte por sentirlo. Pero si te quedas para siempre en el ¿por qué a mí?, la enfermedad te enferma también por dentro. Si en algún momento puedes pasar al ¿qué hago con esto ahora?, sin negar el dolor, empieza algo distinto». En ese momento, el monitor de la sala hizo un pequeño bip. Un nuevo número apareció en la pantalla. No era el de ninguno de los dos. Lucía miró su ficha arrugada. Pensó en todas las veces que se había imaginado una vida perfecta, una salud perfecta, un cuerpo obediente. La idea de que eso no era un derecho garantizado, sino una suerte frágil que un día se quiebra, le parecía injusta. Pero por primera vez se dio cuenta de que, en el fondo, nunca se había planteado que le pudiera tocar a ella, como si la enfermedad le correspondiera siempre a otros, a los que salen en las noticias, a la gente mayor, a los que viven peor. Y allí estaba ella, sentada en la misma sala de espera que todos esos otros. «¿Y si no consigo verlo así?», se atrevió a decir. «¿Y si sigo enfadada?». El hombre sonrió con compasión. «No pasa nada, no hay que ser un héroe. No tienes que ser positiva todo el rato. La aceptación no es un interruptor, es más bien un goteo. Un poquito hoy, otro poquito mañana. Lo único que podemos elegir», añadió, «es si esta historia que nos toca vivir la contamos solo desde la rabia o también desde la dignidad. La enfermedad ya te ha robado suficiente. No le regales también tu capacidad de encontrar sentido». En la pantalla apareció por fin el número de Lucía. Se levantó despacio. «Gracias», dijo, mirándolo a los ojos. «No sé si estoy lista para dejar de preguntarme ¿por qué a mí?, pero quizá pueda empezar a preguntarme otras cosas además de esa». El hombre asintió. «Eso ya es mucho», respondió. «Y cuando te vuelvas a decir ¿por qué a mí?, acuérdate de completar la frase. ¿Y por qué a mí no y a otros sí? No eres una excepción castigada. Eres una persona viviendo algo difícil que muchos también viven. Y no estás sola en eso». Lucía caminó por el pasillo hacia la consulta. Su enfermedad seguía allí. Las pruebas, las revisiones, la medicación. Nada había cambiado por arte de magia. Pero de algún modo, la pregunta en su cabeza había perdido un poco de filo. Seguía doliendo, pero ya no sonaba como una condena personal. Empezaba a sonar como una puerta entreabierta hacia otra clase de conversación consigo misma. «No elegí esto, pero está aquí. Así que, ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea pequeño, para cuidarme un poco mejor?» Tal vez tú también te hayas preguntado muchas veces, ¿por qué a mí? Y quizá hoy no puedas dejar de hacerte esa pregunta. Pero si en algún momento, aunque sea por unos segundos, puedes añadir, ¿y por qué a mí no? Y a otros sí. Tal vez descubras que no eres un caso aislado, ni un castigo. Eres humano, y los humanos a veces enfermamos. Lo que sí puedes elegir, poco a poco, sin prisa, es qué haces con esa realidad a partir de hoy. Quizá no puedas cambiar el diagnóstico, pero puedes cambiar la historia que te cuentas sobre ti mismo
o sobre ti misma cuando mires al espejo. No es fácil, no es rápido, pero a veces el comienzo de una paz diferente empieza con una sola decisión silenciosa: cuidarte un poco más en medio de todo esto.